Muy buenos días, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta teleseminario organizado por CLAPES, UC, con la cual en esta oportunidad vamos a tocar el tema perspectivas del COVID-19 y la economía en Chile. La verdad que estamos muy contentos con poder seguir participando con distintos temas de política pública. En esta oportunidad nos acompañan María Teresa Valenzuela. Ella es médico cirujano, magíster en ciencias, epidemióloga en salud pública, profesora titular y ex vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, directora del Centro Integral para Envejecimiento Feliz, también de la Universidad de los Andes, miembro del Comité Experto de la Organización Panamericana de la Salud en enfermedades prevenibles, miembro Muy, del Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud y consejo también del COVID-19 del Ministerio de Educación. Ella fue también directora del Instituto de Salud Pública de Chile. Nos acompaña también el doctor Álvaro Erazo, médico cirujano, especialista en pediatría, tiene un magíster en ciencia y un posgrado de epidemiología avanzada también. Fue subsecretario de Salud, director del Fondo de FONASA, director del Servicio Médico Legal, por cierto, ex ministro de Salud. También es integrante del Comité Asesor del COVID-19, profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica e investigador en CLAPES UC. Finalmente, nos acompaña Felipe Larraín, economista de la Universidad Católica, magíster y doctorado en Economía de la Universidad de Harvard, ex ministro en 2 periodos de Hacienda, profesor titular de nuestra Universidad Católica y miembro del Consejo Directivo de CLAPES UC. Bienvenido a ustedes tres, y le agradecemos realmente su tiempo, su experiencia, su conocimiento, para que nos ayuden a seguir proponiendo políticas públicas a nuestro país. Tenemos entonces un tiempo horizonte más o menos de 1 hora para que cada uno de ustedes presenten en unos 10 a 15 minutos sus propuestas y después tenemos preguntas y respuestas para completar este trabajo. La idea es que las personas que están asistiendo en este seminario nos hagan las preguntas a través de el correo electrónico clapesuc@uc.cl, y ahí nosotros vamos al final, en el momento de las preguntas, a hacer las que alcancemos en este periodo que tenemos disponible. Básicamente vamos a partir con el doctor Erazo, quien nos presentará el escenario actual y los desafíos que vienen en salud, cómo responde el sistema con las nuevas cepas del virus, qué riesgos se pueden presentar y qué debemos fortalecer en nuestro sistema de salud. Álvaro. ok, muchas gracias y un gusto poder compartir nuevamente en este espacio de diálogo que nos abre CLAPES, que ha sido una muy buena oportunidad. Estuvimos hace unos meses atrás conversando y mi motivación, la primera slide, lo que pretende justamente es una invitación a poder establecer este vínculo y de ahí la invitación, ¿no es cierto?, que nos hemos hecho entre COVID y la economía en Chile. Yo solo quisiera con esta slide siguiente decir que desde nuestra responsabilidad en políticas públicas como miembro del Consejo Asesor, pese que siempre hay dificultades en poder caracterizar bien y poder entender bien el rol del que le juega, del que les corresponde jugar al Consejo Asesor, nosotros establecimos, por supuesto de manera consensuada, discutida, con la evidencia internacional, una serie de indicadores para este proceso que todos los chilenos o la gran mayoría conoce paso a paso. Y lo destaco porque hoy día, sumando y restando, está en el centro de la discusión porque son indicadores, en primer lugar, que tienen que ser abordados integralmente. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo una preocupación por la ocupación de camas críticas, fundamentalmente es la unidad de cuidado intensivo, por supuesto también cuidados intermedios, pero básicamente las personas que requieren ventilación mecánica, ventilación asistida, y ese es uno de los indicadores que, por supuesto, colocamos dentro de los importantes o trascendentes para la toma de decisiones y el paso de una fase como es cuarentena, transición, después a la fase preparatoria y después
a la apertura inicial, como está acá, de los referencia que se hace a los indicadores umbrales del plan paso a paso. Y por último, para pasar a la apertura inicial y a la apertura avanzada. En cada uno de ellos, como ustedes lo ven en la columna, se establecieron una serie de indicadores, la ocupación UCI que ya les mencionaba, el indicador, por supuesto, de la ocupación nacional, las tasas de casos nuevos, vale decir, el número de casos como promedio móvil semanal, porque es indudable que se necesita tener una mirada no de un día para otro. Ustedes saben que hay unas latencias muchas veces los fines de semana, la positividad de los laboratorios en la media de los últimos 7 días, la proporción de casos aislados, vale decir, desde el minuto que se aísla este caso, desde que se sospecha o en la condición también de caso probable, la proporción de casos nuevos que provienen de contactos bajo seguimiento. Estos indicadores son, estos últimos 3 que están acá, son muy importantes para la trazabilidad y para el aislamiento y para el resultado efectivo. Vale decir, no solo cuántos exámenes estamos realizando, sino cuánta trazabilidad estamos desarrollando. Y en ese sentido, creo que este slide muestra el trabajo del Consejo y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que finalmente el gobierno incorporó y con lo que estamos hoy día trabajando, que está en esta parte del lado izquierdo, los indicadores plan paso a paso del Ministerio de Salud, que son con los que se ha venido trabajando. Entonces, el primer llamado de atención, el primer juicio de realidad es que nosotros no podemos hacerlo, sin lugar a dudas. Cada uno, por supuesto, está en el gobierno o está en un municipio, puede hacer lo que él estime pertinente, pero los indicadores para nosotros son una regla, por así decir, muy estricta a seguir. Y además porque permiten la visibilidad estratégica, no solo contingente, sino que nos va permitiendo modular las respuestas sanitarias. Creo que en ese sentido podemos lograr resultados. Vemos la siguiente, por favor, que en el caso de nuestro país, este es un slide que más bien es una foto dinámica. ¿Por qué? Porque aquí estamos mostrando las comunas que están en cada una de las fases. Vale decir, tenemos 163 comunas en preparación, por cierto, tenemos 110 en transición, tenemos 62 en cuarentena, o sea, hay 4 millones de chilenos que están en cuarentena hoy día. Entonces, cuando se discute vamos a pasar o no vamos a pasar en cuarentena, o sea, lo que estamos viviendo es que el sistema está, por así decir, activo para identificar adecuadamente en una etapa de gobierno que es el comité político técnico que tiene el presidente de la República, donde se discuten estos temas. Nosotros no, como consejo, no hacemos sugerencia de cambio de etapa, tenemos una posibilidad solo de análisis global, pero sí de interpretar los fenómenos que están aconteciendo. Y ustedes ven acá la apertura inicial con 11 comunas. O sea, esta foto lo que muestra, en definitiva, es que en el periodo de vacaciones nosotros no llegamos con una declinación completa o muy reducida de los casos, por el contrario, entramos en una fase endémica, a diferencia de los países europeos, nosotros logramos reducir, por así decir, el número de casos activos, pero en ningún minuto llegamos a una situación positiva, favorable, de estabilidad. Logramos, por supuesto, disminuir, las cifras si lo indican, el número de casos, disminuimos también el índice ocupacional de camas críticas, se reactivó, por supuesto, la actividad para resolver las listas de espera en los hospitales, pero estaba latente la situación porque estamos en un ciclo endémico, existe, por supuesto, la diseminación del virus, y yo creo que ahí ese punto de inflexión muestra laxitud en algunas medidas, y en ese sentido mi recomendación, mi sugerencia, la siguiente, es justamente, yo diría como frase provocativa, digamos, ¿ah? De eso se trata en el mundo de la academia y de las políticas públicas. Nosotros tenemos un imperativo de una nueva estrategia frente a la segunda ola en Chile. ¿eh? Y puse al lado acá
el anuncio que hace el presidente Biden al asumir una nueva estrategia del COVID-19, el mismo día, al día siguiente que él asume, establece una serie de directrices que son muy fuertes desde el punto de vista presupuestario, del gasto, como se dice, uno a veces dice inversión, no solo en infraestructura, sino también en salud, y son más de 12 o 15 puntos los que establece él, particularmente para reforzar la respuesta sanitaria, reforzar la trazabilidad, superar los escollos que había dejado el gobierno de Trump, que cometió no solo errores, sino imprudencia. Y en ese sentido, creo yo que nosotros, no quiero decir que aquí hagamos una réplica de lo que está pasando en Estados Unidos, que es dramático, la vulnerabilidad de nuestros países en América Latina, por cierto, también lo son. Lo que están viviendo Perú, Argentina, varios países de América Latina siguen, por supuesto, Brasil, indudablemente también lo es, pero también en Europa. Entonces, la llegada de las nuevas cepas, ya sabemos que llegó, la inglesa fue detectada y aislada en el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, a través de una secuenciación genética. Nada nos hace prever que nosotros no tengamos que reforzar los sistemas de control sanitario y particularmente podamos hacer un esfuerzo adicional, porque la debilidad en este caso es que tenemos una diseminación prácticamente similar en todas las regiones, claramente Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, Atacama, digamos, están, y los ríos están con, perdón, los lagos están con las situaciones más complicadas, pero necesitamos entender que estamos en un punto donde para algunos estamos llegando al pic, para otros yo comparto que estamos, en ese sentido, mi opinión, que estamos todavía en una curva ascendente y vamos a enfrentar una situación de alta conectividad. Las carreteras hoy día, particularmente las grandes carreteras norte-sur, las carreteras que van a la costa, las 68, las 78, están con índices de circulación muy altos. Tenemos una actividad laboral adicional, que es informal, básicamente el trabajo de temporada, que es muy, muy precario, digamos, los controles sanitarios por falta de seguridad social y de fiscalización. Por ende, mi recomendación es una nueva estrategia frente a la segunda ola. Tenemos que resolver problemas institucionales del ministerio, tenemos que tener una sola voz, y lo hemos planteado en el Consejo, con una coordinación central que sea el que tenga la responsabilidad articuladora del Ministerio de Salud, por supuesto con otros ministerios. El ministro sigue a la cabeza como gran líder, pero creo yo que necesitamos resolver aspectos, digamos, de funcionalidad, de operación, particularmente porque la situación que viene con la vacuna, acá tenemos a una de las principales expertas en vacuna, la doctora Valenzuela, es un gran desafío, es una movilización nacional y requiere de la participación de todos los actores, de todos los sectores, por supuesto los que saben y trabajan en la primera línea, sin lugar a dudas, pero aquí necesitamos a los colegios, a las universidades, a la comunidad organizada, en fin, tiene que ser una movilización porque el desafío es mayor. Las metas que se ha impuesto el gobierno y que hemos escuchado obligan a un esfuerzo de millones y cientos de miles de personas. Así que en ese sentido, este imperativo lo coloco como titulares. Yo tengo, por supuesto, y hemos conversado, varias ideas que debiéramos incorporar de refuerzo, cambiar en algunos aspectos. También, por supuesto, el plan paso a paso. No se trata de hacer un cambio radical completo, nadie lo hace eso, Big Bang no se trata, pero sí un nuevo rediseño, un reenfoque y particularmente una estrategia de comunicación de riesgo mucho más potente, porque hemos tenido errores también que podemos superarlos con buena voluntad. Eso, gracias. Muchas gracias, Álvaro. Les recuerdo que pueden mandar sus preguntas al mail clapesuc@uc.cl. Siguiendo entonces con nuestro seminario, nos va a presentar entonces María Teresa Valenzuela. Ella nos comentará sobre las vacunas disponibles, las que están en desarrollo y cuáles son los desafíos para su implementación. Teresa, muchas gracias.
Muchas gracias, Hernán, por la organización de este seminario, en la cual obviamente permite tratar de educar cada vez más a la población de manera tal que se pueda comprender y se pueda adherir a muchas medidas en las cuales apuntan claramente a poder controlar y ojalá finalizar, ¿no es cierto?, esta tremenda pandemia que nos ha afectado en todos los ámbitos de nuestras vidas familiares, sociales, laborales, en fin. Entonces, por lo tanto, obviamente que dentro de las medidas de prevención, cuando ocurren estas epidemias o ocurren estas pandemias, que afortunadamente las pandemias son bastante alejadas, pero cuando ocurren las epidemias, la población clama por las vacunas. Sin embargo, una vez que pasa el susto, ¿no es cierto? A veces se tiende como a olvidar que esta es una medida de prevención de la más alta relevancia para poder realmente controlar y ojalá eliminar el problema. Acá primero me voy a referir a las fases de los estudios para el desarrollo de la vacuna, que son fundamentalmente para hacer énfasis que esto no es, digamos, algo improvisado, sino que todo es hecho bajo estudios extraordinariamente con métodos muy, muy exigentes, que son los ensayos clínicos controlados, randomizados, doble ciegos. Pero previo al desarrollo de una vacuna hay que pasar por toda una fase preclínica que puede ser desarrollada in vitro o puede ser desarrollada en animales. En este caso, la vacuna COVID ha sido fundamentalmente en animales. Y en esa instancia preclínica lo que se investiga es todo lo que tiene relación con la toxicidad posible que pudiera tener una vacuna y también qué respuesta protectora, qué nivel de anticuerpo es capaz de generar en modelo animal. Una vez que se asegura toda esa fase de toxicología y de respuesta inmune, se pasa posteriormente a la fase clínica de los estudios en vacunas. Y en todos ellos, la base común de todas las fases es la seguridad de la vacuna. O sea, porque en realidad si lo que se busca con la vacuna es un beneficio y ojalá no tener prácticamente riesgo. Entonces, por lo tanto, dicho eso, que es la base, digamos, la seguridad en todas las fases del desarrollo de una vacuna, la fase 1 claramente está destinada para investigar la seguridad de un producto. Posteriormente, una vez demostrada esta seguridad en seres humanos, se pasa posteriormente a un ensayo clínico de fase 2, en que hay que incluir un número mayor de sujetos que en la fase 1, y que en ese entonces lo que se busca es conocer qué respuesta inmune genera el individuo o la población, en este caso todos los sujetos que están incorporados en una fase 2, y basado en esta respuesta inmune, saber cuántas dosis de vacuna van a ser necesarias para que esta respuesta inmune se mantenga en el tiempo y ojalá también conocer la respuesta inmune de memoria, que es la que va a permitir, ¿no es cierto?, que la respuesta a la vacuna perdure por más tiempo. Y una vez ya conocido esa fase 2, se pasa a la fase 3 de los estudios en vacuna, y la fase 3 lo que busca es conocer ya en un número mucho mayor de sujetos, generalmente sobre 10.000 sujetos, qué sé yo, que se incorporan en estos estudios, y este es un estudio extraordinariamente del más alto nivel de investigación, que es el ensayo clínico, randomizado, doble ciego, y que por lo tanto lo que se busca ahí es comparar el grupo vacunado con el grupo placebo y que pretende, ¿no es cierto?, demostrar qué capacidad tiene la vacuna de prevenir enfermedad ya sea leve o ya sea moderada o ya sea grave y por supuesto prevenir las muertes. Entonces, por lo tanto, una vez que se pasa por todas estas fases, recién ahí se ingresa toda la información a las autoridades regulatorias de los países. En primer lugar,
el país de origen, ¿ya? O sea, esa es la primera etapa donde se debe registrar o autorizar el uso de una vacuna, que es en el país de origen. O sea, las vacunas que fueron formuladas, por ejemplo, en laboratorios que están ubicados en Estados Unidos, obviamente que lo primero es entregar toda la información a FDA, ¿no es cierto? O si es en un país europeo, a la Agencia Regulatorias de Europa, la EMA, y por lo tanto, una vez ya ingresado toda esa documentación que se analiza con real profundidad, se puede comenzar a utilizar a nivel poblacional. Y después, posteriormente, ya a nivel poblacional, lo que medimos es la efectividad de la vacuna. O sea, en el fondo, en condiciones reales, en condiciones de un programa nacional de inmunizaciones, cuánta capacidad ha tenido esta vacuna de reducir los casos, ¿no es cierto?, y reducir la gravedad de la enfermedad. Acá muestro el desarrollo de una vacuna en situaciones tradicionales, donde todos sabemos, ¿no es cierto?, que puede demorar muchos años, incluso entre 12, 15 años puede demorar una investigación, el desarrollo de una vacuna, porque como ya dije, hay un periodo que es preclínico en animalitos, ¿no es cierto?, donde puede demorar hasta 6 años de investigación, y posteriormente comienza la fase clínica, ¿no es cierto?, como señalé anteriormente, y esta fase clínica puede tomar también aproximadamente unos 6 años más, y una vez que se ha terminado la fase 3, se entrega toda la documentación a las agencias regulatorias, y ahí es donde se analiza toda la información, porque es quien realmente autoriza el uso de la vacuna. Para ser usada en larga escala, o sea, a nivel poblacional. Pero, ¿qué ha pasado con la vacuna SARS-CoV-2? Que es una pregunta reiterada, ¿no es cierto? ¿Por qué en tan poco tiempo? Perdón, ya. Bueno, la SARS-CoV-2 resulta que esta fase preclínica, ya realizada en animalitos, resulta que eso ya fue hecho con experiencias, gracias al desarrollo de la ciencia. La ciencia aquí ha tenido un rol fundamental. ¿Por qué? Porque con la amenaza que tuvo el mundo con SARS-CoV-1 en el 2003, que comenzó en China, y también con la experiencia de otro coronavirus, el MERS, en el año 2012, que comenzó en Arabia Saudita, resulta que toda esta fase preclínica pudo avanzar en forma muy notable y que por lo tanto permitió usar la experiencia con esos coronavirus para este SARS-CoV-2 y por lo tanto comenzar la fase clínica solamente, ¿no es cierto? Y no seriado, ya que acá vemos en la parte tradicional, ¿no es cierto? Que fase 1 primero, fase 2, fase 3. Acá, digamos, hubo una superposición de algunas fases, ¿no es cierto? En la cual no es seriada, sino que a veces en paralelo se pudo realizar fase 1, fase 2 y posteriormente pasar a fase 3. Y de ahí pasar a las autoridades regulatorias, ¿no es cierto?, como para poder analizar la información. Y esto ha ocurrido en un periodo de 10 meses y algunas que están todavía en etapa de desarrollo, en fase 1, fase 2, que pueden llegar a tomar 1 año y medio. Entonces, ahí tenemos una gran justificación del tiempo que ha tomado el desarrollo de esta vacuna contra SARS-CoV-2. También, gracias al desarrollo de la ciencia, podemos decir que estas vacunas contra SARS-CoV-2 han desarrollado una serie de plataformas diferentes a las tradicionales que conocíamos. Al menos se han desarrollado, han usado 6 plataformas, de las cuales solamente 2 han sido las tradicionales, ¿no es cierto? Y las otras 4 que más se han usado son plataformas nuevas, pero gracias al apoyo de la ciencia. Entonces, por lo tanto, de las plataformas más conocidas que se están utilizando en el desarrollo de esta vacuna, está, por ejemplo, el uso de las vacunas inactivadas, que en este caso el ejemplo más claro sería Sinovac. ¿Y cómo se inactiva? Se inactiva el virus completo en el desarrollo de la vacuna, completo, y mediante métodos químicos, ¿no es cierto?, se llega a inactivar
toda la parte que pudiera producir algún problema en el ser humano, y por lo tanto son vacunas que son muy seguras por esta inactivación. Pero también se ha utilizado plataformas donde se ha usado un vector, el adenovirus, ya que puede ser replicante o no replicante, como en este caso, ¿no es cierto? Y que lo interesante es que ingresa el material, ¿no es cierto?, que corresponde fundamentalmente a la proteína de la espiga, el spike que conocemos, ¿no es cierto?, de manera tal que pueda generar respuesta inmune en el individuo vacunado contra esta proteína S. También se ha utilizado la plataforma de proteínas recombinantes, que la inactivada y proteínas recombinantes son dos plataformas que ya las conocemos de larga historia. A modo de ejemplo, proteínas recombinantes, tenemos la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra el virus papiloma humano, que utilizan proteínas recombinantes. Entonces, por lo tanto, dicho esto, también existe el desarrollo de plataformas en base a RNA y DNA, y lo más característica, ¿no es cierto?, de la vacuna RNA mensajero, que sería la vacuna de Pfizer, que fue la primera, ¿no es cierto?, en ser autorizada para uso de emergencia por la FDA y también por la EMA. Entonces podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de estas vacunas desarrolladas, ¿no es cierto?, o que están en desarrollo, son del tipo inactivada, también de la recombinante y también de base proteína, plataforma de proteína. Entonces, en la actualidad tenemos 82 vacunas para SARS-CoV-2 que están en fase clínica, pero hay otras 273 que están en fase preclínica. O sea, nunca el mundo había tenido tal nivel de desarrollo de vacunas. La última información puesta al día de enero del 25, publicada por The New York Times, en la cual se muestran cuáles están en fase 1, fase 2, fase 3, ¿no es cierto?, donde ahí suman las 84 que mostré anteriormente, 2 que están aprobadas por FDA y hay la vacuna Sinovac que está aprobada por la agencia reguladora de China y también de otros países, pero dentro de América Latina. Interesante saber que está aprobada para uso de emergencia, que esto es muy importante, o sea, aquí no es registro de la vacuna, es para autorización para uso de emergencia, y dentro de América Latina está aprobada por la principal agencia reguladora que tienen estos países, que es de alta vigilancia sanitaria, como es Anvisa, de Brasil. Y obviamente ya tenemos la noticia, la semana pasada, también autorizada para uso de emergencia por el Instituto de Salud Pública, que tiene una agencia reguladora también del más alto nivel, ¿no es cierto?, nivel 4, y en la cual hubo acá grandes discusiones que podemos conversarlas posteriormente. Los requisitos para la implementación de vacunas COVID-19, y ahora hablando a nivel de población, o sea, una vez que ya se cuenta con la vacuna. ¿Cuáles son estos requisitos fundamentales desde la perspectiva del Estado? Porque aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de vacunas para ser implementadas en la población y por lo tanto a través de los programas nacionales de inmunización. Entonces, hay que cumplir con ciertos requisitos desde el Estado y de la población. Del Estado es que exista un acceso equitativo. Y esto no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel mundial. Lo que se busca claramente es que realmente haya un acceso equitativo, que se maximice los beneficios por sobre todos los medios y minimizar al máximo los riesgos que pueda correr una vacuna. Las estrategias comunicacionales. Las estrategias comunicacionales aquí es fundamental, o sea, es uno de los 5 elementos fundamentales, digamos, que debe tener cuando se incorpora una vacuna o cuando se va a vacunar la población, en que fomente la adherencia con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, con mucho conocimiento. También prima la solidaridad. Los criterios de priorización
para los más vulnerables, comenzando siempre por la población más vulnerable. Y desde la perspectiva de la población tiene que tener confianza frente a quienes le están entregando la información, que tiene que ser gente muy preparada, con mucha profundidad, como para que realmente pueda responder a todas las dudas que pueden existir para que la población esté muy bien informada. La población tiene que tener confianza en las autoridades, tiene que ser educada sobre qué se espera de la vacuna. ¿Se espera que la vacuna disminuya las muertes? ¿Se espera que la vacuna disminuya los casos graves porque lo que preocupa es el colapso sanitario? ¿O en realidad es una vacuna que fue preparada para disminuir la transmisión del virus? Que no es el caso de la vacuna COVID-19. Aportar información a las autoridades sobre los temores. ¿Ya? Aquí, cuando llega una vacuna nueva, y tuvimos la experiencia cuando llegó la vacuna para el virus papiloma humano, hubo una gran cantidad de dudas, gran negación a la vacuna, porque es natural, la población no conoce, frente a lo desconocido, tiene temores, tiene miedo, le falta conocimiento. Y eso es importante, conocer cuáles son los factores que pueden jugar en contra de la adherencia a la vacuna. Y estos estudios obviamente pueden ser de orden cuantitativo como de orden cualitativo, que van a ayudar mucho a acercarse más a la población y comprenderla y poder contribuir mediante ese conocimiento. Y obviamente la colaboración. Aquí entender que hay población de mayor riesgo, que es la que tiene que tener la prioridad en ser vacunada. Comenzando por el tema de equidad, me llamó mucho la atención este estudio sobre la capacidad de producción proyectada por los desarrolladores de vacunas COVID-19 a fines del 2021. Eh, es decir, llama la atención y no llama la atención, pero sí preocupa. Sabemos que estamos hablando de una población de 7.6 billones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Que existe un compromiso de los distintos desarrolladores de vacunas a finales del 2021 de entregar aproximadamente 7,6 billones de vacunas, pero que se traducen, ¿no es cierto?, en un número prácticamente la mitad, porque sabemos que casi todas ellas son vacunas que requieren de 2 dosis. Solamente conozco 2 vacunas que requieren solamente 1 dosis, pero casi todas requieren 2 dosis de vacuna. Entonces acá vemos que están los compromisos, ¿no es cierto?, de la vacuna AstraZeneca de Oxford, la Novavax norteamericana, la vacuna Pfizer en color azul, ¿no es cierto?, la vacuna de Sanofi, que todavía todavía no ha ingresado, digamos, a fase 3, la vacuna de Johnson, que la conocemos como la vacuna Janssen, la vacuna Moderna, la vacuna Sinovac en verde con CanSino, y así otra serie de otras vacunas que ocupan un número muy limitado de dosis comprometidas. Pero sin embargo, lo lamentable es que sobre el 50% de las dosis ya que se han comprometido por parte de los laboratorios ya fueron tomadas por países desarrollados o con un alto nivel, ¿no es cierto?, como lo que llamamos de ingreso mediano superior, ¿no es cierto?, sobre el 50% de las vacunas que los desarrolladores tienen comprometido a entregar, en circunstancias que estos países constituyen el 14% de la población del mundo. Entonces, esto ya entra a preocuparnos en el tema de la equidad. ¿Qué es lo que ha hecho Chile como estrategia utilizada para acceder a las vacunas COVID-19? Bueno, en primer lugar, destacar que nuestro presidente y el Poder Ejecutivo se preocupó a finales de marzo y a comienzos de abril, movilizó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a los embajadores
en cada uno de los países, ¿no es cierto?, donde tiene representación Chile, de manera tal de movilizarlos y conocer en profundidad dónde existirían laboratorios productores de vacunas. Y es así entonces que se ubicaron a través de este Ministerio de Relaciones Exteriores estos laboratorios desarrolladores, y es así entonces, por lo tanto, que se creó una comisión entre Ministerio de Salud, Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que ha jugado un rol muy relevante en esta situación, para poder conocer qué disponibilidad podría tener Chile, qué compromisos podría tener Chile para que nuestra población pudiera acceder a la vacuna lo más prontamente posible. Y es así entonces, por lo tanto, que una de las estrategias fue abrir nuestro país a través del consorcio de universidades que se creó justamente en esta instancia, en mayo del año 2020, de manera tal que se dispusiera de centros de estudios de fase 3 de vacunas que estuvieran dispuestos a realizar estos estudios fase 3 con el objetivo de negociar, ¿no es cierto?, disminuir los precios de la vacuna, acceder a un número de dosis de vacuna, y también, por otro lado, hubo compromisos comerciales, ¿no es cierto?, específicamente con Pfizer. Entonces, por lo tanto, quiero decir con esto que nuestro país se preparó muy precozmente frente a esta gran pandemia. Y posteriormente el Ministerio de Salud con el Programa Nacional de Inmunizaciones, asesorado por el CABEI, y juegan un rol, ya vemos, muy relevante el Instituto de Salud Pública de Chile a través de su Agencia Nacional de Medicamentos, en que finalmente es el que da la autorización para uso de emergencia. ¿Y cómo ha planificado esta entrega de vacunas a nuestra población? Bueno, ha sido difícil, no ha sido nada de fácil, ha sido muy complejo el poder definir los grupos que realmente tienen prioridad. Y solamente me voy a referir a la última información la cual dispongo, que fue dada a conocer en cadena nacional por el presidente de la República el 22 de enero del 2021, en que el grupo 1 y 2 serían los trabajadores de la salud que atienden a enfermos críticos, o sea, lo que señalaba el doctor Erazo anteriormente, ¿no es cierto?, las unidades críticas, la unidad de tratamiento intensivo, ¿no es cierto?, que están en contacto con los pacientes más críticos de COVID. Las personas mayores de 80 años, personal de salud, residentes en centros de reclusión o los establecimientos de larga estadía de las personas mayores, y también el Sename. Y eso significa 1.100.000 personas a vacunar. Después un grupo 3 y 4, que serían los trabajadores esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad y el Estado, de manera tal que nuestro país pueda seguir funcionando, ¿cierto? Y las personas mayores de entre 65 y 80 años de edad, y quienes padecen de enfermedades crónicas, que sabemos que son las que realmente se hacen el cuadro grave, se complican, terminan hospitalizados, y parte de ellos lamentablemente fallece. Y para ello entonces sería un número de 4.100.000 personas. Y grupos 5 y 6, que serían los trabajadores de educación, servicios básicos, población en general, que asciende a 10.550.000 personas. Entonces, por lo tanto, se tendría un total de 15.740.000 personas vacunadas. Ojalá realmente, como se ha dicho, a finales de junio, todos estos grupos, y aparte de las vacunas en las cuales realmente han ingresado a través de los ensayos clínicos, a través de los compromisos comerciales que ha tenido nuestro país, también se ha trabajado con COVAX, que es una coalición de 172 países cuyo objetivo es acelerar la producción de vacunas COVID-19, y que está siendo liderado por la Organización Mundial de la Salud, por la Global Alliance Vaccine Initiative, Coalición por la Innovación en Preparación para Epidemias. Entonces, por lo tanto, podemos... María Teresa, ¿falta mucho o no? ¿Estamos un poquito No, atrasados? nada, Ya, estamos. perfecto. Muchas gracias, entonces, porque nuestro país está preocupado de salvarnos. Gracias. Muchas gracias, María Teresa.
Les recuerdo que las preguntas las pueden mandar al mail clapesuc@uc.cl, y seguimos entonces con la tercera presentación, que en este caso la hará Felipe Larraín, quien nos dará una mirada económica de los efectos de la pandemia. Felipe. Muchas gracias, Hernán. Yo estoy buscando la presentación, no sé si la tienes por ahí, Gabriel. Ahí está. ¿Se ve la presentación? No todavía. No se Ahí ve. viene. Ahora Ahí viene. viene. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, Felipe. Ya. Oye, bueno, en primer lugar, no sé si la puedo pasar yo o Gabriel. Vamos a la próxima para hacerlo rápidamente. Partamos por la economía internacional. Busquemos aquí en la próxima lámina mirar un poquito qué es lo que va a pasar en este año, y las proyecciones de crecimiento que acaban de salir están fresquitas del Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook. Lo interesante es que el mundo va a volver a crecer el año 2021, 5,5%, y esto se descompone en un crecimiento del mundo de las economías avanzadas del orden de 4,3, y las economías emergentes del orden de 6,3. Tenemos 2 años de crecimiento económico luego de haber tenido una verdadera debacle el año 2020. La próxima presentación, lo interesante aquí también es cómo China ha logrado la recuperación más rápida. No todos los países están creciendo en la misma forma. China está creciendo mucho más rápido que el resto de los países. China tuvo un problema el primer semestre y luego el primer trimestre de este año. Más puntualmente, y luego salió, y el resto de los países están más lentos en la recuperación. Si vamos a la próxima, nosotros vemos expectativas de recuperación que se daría a fin de año, ¿no es cierto?, la recuperación de la tendencia pre-COVID en el caso de Estados Unidos. China y Estados Unidos son los dos países que de alguna manera logran sortear de mejor manera esta crisis, y en el caso de Estados Unidos, estas expectativas de recuperación a fines de 2021 estaríamos tomando la trayectoria pre-COVID, ¿no es cierto? O sea, retomando la trayectoria en la cual iba, y esto es una V, pero no es una V tan clara como en el caso de China, y ya vamos a ver el caso de Europa. Vamos a la próxima. Esto es otro tema importante, que China va a alcanzar el PIB de Estados Unidos 5 años antes como consecuencia del COVID-19. Esto es notable. Estados Unidos y China van en un proceso de convergencia, pero lo que pasa es que esto se esperaba antes del COVID, que ocurriera hacia el año 2033, y hoy día estamos pensando en que esto va a ocurrir el año 2028, en que China va a alcanzar el PIB de Estados Unidos. De alguna manera, China es paradojalmente el gran ganador del COVID. Y esto es algo que uno no hubiera esperado o no hubiera pensado antes. Vamos a la próxima. Esto es el caso del Reino Unido, la recuperación en W. Y yo lo muestro esto porque es como una idea de lo que está pasando en Europa. En Europa está teniendo lugar una recuperación en W. Eso significa que hay una salida, luego las segundas olas, y luego, ¿no es cierto?, la segunda salida que esperamos que ocurra hacia mediados y fines de este año, pero ciertamente que aquí estamos en presencia de una segunda ola en todo el mundo, como decían María Teresa, como decían Álvaro, con cepas nuevas que están poniendo un desafío todavía mayor. Vamos a la próxima, por favor. Aquí, adelante. Aquí vamos a ver algo que a mí me llama mucho la atención: qué países están avanzando en este proceso de vacunación. Y aquí vemos el caso de Israel, que tiene ya cerca de la mitad de la población vacunada. Esto es muy notable. Luego vienen los Emiratos Árabes, 27% de la población vacunada, Estados Unidos 7%, Italia 2%. Hay una cosa que es preocupante aquí. Los países que han hecho mayor progreso
en términos de la vacunación son fundamentalmente los países industrializados, los países ricos. Aquí hay una gran diferencia entre los países ricos. Fíjense los países que Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia. Solamente por ahí viene China, luego México, Rusia, México, la India, pero hay unas diferencias enormes. Aquí yo creo que uno de los desafíos que tenemos es que hay una vacunación universal y no que esto quede limitado a un grupo de países que pueden progresar. Vamos adelante, por favor. Europa, de acuerdo a esto, tendría recién inmunidad a mediados de este año. Ojalá que sea posible lograr esta inmunidad a mediados de año. No es evidente, pero estos son las dosis, lo que se llama inmunidad de manada, que es que el 60 a 70% de la población ya tenga anticuerpos respecto de este virus. Y eso se lograría a mediados de año con una combinación de distintas vacunas. Vamos, por favor. Bueno, ¿qué riesgos tenemos en el mundo en la parte económica? Presiones inflacionarias. Aquí tenemos un salto en las expectativas de inflación, todavía limitadas, poco sobre el 2% anual, pero hay un salto en las expectativas de inflación que no es menor. En el caso de el caso del bono a 5 años de Estados Unidos, ahí se pueden ver las expectativas de inflación sobre 2%. Esto aquí tenemos un riesgo de la recuperación reciente. Segundo riesgo, aumenta el temor por riesgo de burbuja en las bolsas globales. Hoy día tenemos, y yo diría que este indicador mide cuántas veces se está planteando el término burbuja en las bolsas globales, en la discusión global, ¿no? Esto se hace a través de una búsqueda en Google. Tenemos burbuja y por aquí salta Bitcoin y saltan los activos tecnológicos, las acciones tecnológicas como aquellas más fuertes. Riesgo 3, el fin del ciclo de expansión del crédito en China. Aquí tenemos un elemento importante y es que la economía china está recuperándose, pero hay un impulso crediticio que está de alguna manera limitándose. Y eso es un elemento que es fundamental, es un riesgo que tenemos de la recuperación en este momento. ¿Qué pasa? Normalmente, si en China las condiciones crediticias se vuelven más restrictivas, puede tener un tema y una debilidad la recuperación de la economía china. El cuarto riesgo es el lento avance del proceso de vacunación. Aquí tenemos distintos países, ¿no es cierto?, donde ya veíamos el caso de Israel, pero Israel es un país muy pequeño, donde dentro de las economías que han hecho países más desarrollados, como el Reino Unido y Estados Unidos, son aquellos donde ha habido una mayor, digamos, progreso en la vacunación, pero esto todavía es bastante incipiente. Vamos ahora a mirar la economía chilena muy brevemente. Chile tiene una doble recesión, ¿no es cierto? Aquí tenemos el caso del estallido social y la violencia, luego la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? O sea, esa W que se ve ahí, la economía venía volviendo de la recuperación cuando hay un problema serio que nos inflige la pandemia. Vamos adelante. La mayor caída del PIB fue en el segundo trimestre. En el tercer trimestre comenzó un gradual proceso de recuperación, pero este proceso de recuperación se moderó, se limitó fuertemente en el cuarto trimestre de este año por efectos de la segunda ola. Y para ir terminando, esta actividad, como digo, se frenó en octubre-noviembre, todavía en la recuperación, todavía no tenemos cifras de diciembre, pero todo indica que también el frenazo de la recuperación continúa. Y luego, en diciembre, también tenemos claro que se frenó la recuperación del empleo, y esto junto con las medidas de confinamiento por la segunda ola que nos está afectando y que ya mostraban María Teresa y Álvaro. Finalmente,
la economía chilena probablemente va a crecer entre 4,5 y 5,5% en el año 2021. Alta incertidumbre porque no sabemos todavía cuál será el efecto de esta segunda ola de coronavirus, de las nuevas cepas, etc. Y yo quiero terminar, con esto termino, y simplemente decirles aquí que a mí me quedan, si hay espacio, que puede haber poco espacio, pero para las preguntas, pero a mí me interesaría mucho saber acá de María Teresa, de Álvaro, los efectos secundarios de este virus. Porque una cosa es decir que me logré recuperar del coronavirus, pero hay mucho efecto secundario que está por ahí latente, y uno lo ve en los casos que le toca a uno de ver que hay gente que se viene recuperando. Me dice, mira, me salvé del coronavirus, pero ya no soy el mismo. Tengo disminución de capacidad aeróbica, etc. Y también si hay algún riesgo de efectos secundarios de las vacunas, no solamente del virus, sino de las vacunas, porque en algunos casos eso es uno de los temas, de los temores que tiene la población. Así que lo dejo acá, agradezco la oportunidad de estar conversando en esta conversación interdisciplinaria, que es la medicina con la economía. Muchas gracias, Felipe. Bueno, me adelantaste parte de mi pega, así que te agradezco mucho. Así que, no sé, María Teresa o Álvaro, ¿quieren complementar el comentario que hizo Felipe? ¿Las damas primero, Álvaro? Por favor. Mira, siempre. No, bueno, gracias, Felipe, por una excelente presentación y esto de poder reunir salud con economía, que no es nada de fácil. Pero muy interesante saber que esta enfermedad no es, o sea, para efectos de poder medir el impacto que tiene ella, no es solamente la enfermedad en sí, el periodo de enfermedad, porque está dejando secuelas muy importantes, pérdidas de memoria. Efectivamente, las personas que han tenido COVID señalan que dejaron de ser las mismas personas, se fatigan por bastante tiempo, incluso 2 meses después de haberse dado el alta, siguen relatando fatiga, cansancio, o sea, no son las mismas personas, pierden la fuerza, pierden la memoria, la estabilidad, ya también es un tema que también reiteran que pierden la estabilidad, el equilibrio. También deja secuelas neurológicas que ojalá hubieran centros que ya estén estudiando la cantidad de secuelas que deja esta enfermedad, porque eso hay que considerarlo obviamente en todo el contexto global de esta enfermedad, no solamente el número de casos, no solamente el número de hospitalizaciones, no solamente la prolongación, digamos, del día de hospitalización de los pacientes graves que entran a las unidades críticas, sino que también toda esta cantidad de secuelas que está dejando la enfermedad. Gracias, María Teresa. Álvaro, ¿quieres complementar algo? No, básicamente muy claro lo que dice María Teresa. Y respecto al tema de vacunas que mencionaba también Felipe, yo creo que es bien notable, tal como se comentaba por Felipe, lo que ha alcanzado Israel, y en ese sentido los hallazgos, dado que ya tienen más del 40% de la población vacunada, que han tenido muy, muy baja, por así decir, efectos adversos, y un 0,0001 caso, 0,03 por ahí, de personas que hicieron nuevamente la infección, que por cierto siempre va a ser un cuadro atenuado. O sea, está demostrando la vacuna bastantes bajos riesgos, no más que otras vacunas, y por supuesto María Teresa ya lo mencionaba. De las secuelas, yo diría, aquí apelando a Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, yo creo que hay también una situación de lo que él definía como muertes por desesperanza en su libro, en su publicación, ¿no? Porque estos cuadros traen una serie de enfermedades sociales adosadas, o sea, que hay pérdida de empleo,
hay vulnerabilidad desde el punto de vista de su entorno, hay situaciones de exclusión que se produce producto de una persona estuvo enferma y la cultura a veces precaria de muchos dicen, mire, esta persona quedó con secuelas, no vaya a ser cosa que la secuela nos produzca un contagio. Entonces se produce una situación bien compleja y yo creo que tenemos que abordarla desde el punto de vista integral, ¿ah? O sea, la respuesta sanitaria ha sido abordada como un bien público, toda la estrategia para enfrentar el COVID en examen, derivación, hospitalización, pero el síndrome post-COVID yo he pensado y lo he analizado todavía no con toda la suficiencia, debiera ser incorporado dentro de las patologías o de las coberturas auge, porque son muchas secuelas, se requiere un enfoque integral, respiratorio, mental, etcétera, psicólogos, reinserción laboral, y creo que esta debiera ser una garantía auge, ojalá tengamos espacio para discutirlo. Gracias, Álvaro. Hay varias preguntas que han estado llegando. Una que me imagino que puede ser para Álvaro, ¿qué capacidad de detección hay para las nuevas cepas? Bien, baja, porque nosotros, por supuesto, para la confirmación necesitamos secuenciación en el Instituto de Salud Pública, el Laboratorio de Referencia Nacional, y ahí está la capacidad instalada. Vale decir, hay que analizar molecularmente y detectar esas cepas. En el caso de Inglaterra se han hecho ya más de una decena de detecciones, pero indudablemente implica una logística y un esfuerzo mayor. Por ende, para la inglesa está esa capacidad instalada, yo entiendo que para la cepa sudafricana también, que está provocando estragos. Ustedes saben la situación de Sudáfrica, que es muy lamentable, muy crítica, están con una saturación hospitalaria en un país que sabemos es un país ya en condiciones de desarrollo, de tal manera que hay que invertir, hay que hacer debemos hacer un esfuerzo del país en tener una vigilancia genómica mucho más potente. Hoy día somos precarios. Quienes más lo están haciendo, por supuesto, son los países desarrollados, Inglaterra más que Estados Unidos, pero es muy importante hacer una vigilancia de estos casos. Nosotros no podemos estar haciendo especulaciones, sin lugar a dudas. Y no hay que olvidar que esto ha llevado a que países europeos y también Estados Unidos, una de las directrices del presidente Biden es justamente proceder a la provisión de ingresos de personas a varios países europeos. Más de 20 países tienen provisión de ingresos por vía aérea, terrestre, lo que sea, en fronteras, digamos, mucho más estrictas, el control es mucho más estricto que lo que hasta ahora nosotros tenemos. Perfecto. Aquí hay una pregunta mezclada entre economía y salud. Se refiere a esta noticia que hemos tenido hace poco de que las cerezas chilenas han tenido trazas de COVID. ¿Y es posible científicamente poder tener ese efecto de que se detecten trazas en frutas que van a otros países y asignarle cierta responsabilidad? Desde el punto de vista de laboratorio, es decir, claro, es posible, digamos, detectar en alimentos, es posible detectar, eh, pero sin embargo es bastante infrecuente, ¿ya? Entonces, porque obviamente desde el punto de vista, digamos, de la transmisión, digamos, de la transmisión de la infección, claramente, digamos, es a través de las gotitas y los aerosoles, digamos, que se transmiten de persona a persona, pero obviamente que hemos aprendido con el COVID, ¿no es cierto?, que las superficies, los alimentos pueden tener realmente la presencia de coronavirus y por eso es que el consejo es que todo lo que ingrese a los hogares realmente haya una limpieza, pero no es la principal vía que tiene que ver en la transmisión de la infección. Oye, yo solamente en Nancy puedo complementar Por favor. en ese punto. A mí me parece, yo le preguntaría también a María Teresa, y si Hernán quiere, o sea, y Álvaro si quiere comentarlo. ¿Es posible que el virus sobreviva 28 días de viaje? Porque esto no es
por vía aérea que están llegando estos productos, sino que están llegando por vía marítima después de más de 3 semanas, entre 21 y 28 días. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto resiste el virus para saber si el virus viene de Chile o no viene de Chile, ¿no? Porque tampoco está claro que venga de Chile, digamos, las trazas que se encontraron no está claro que eran cerezas chilenas, pero, en fin, no sé, hago la pregunta. Bueno, lo que sabíamos realmente que la máxima duración de este virus eran 14 días en algún tipo de material, ya fundamentalmente superficie, madera, ya, pero no 28 días. Entonces, por lo tanto, va a haber que analizar eso con bastante énfasis, digamos, en poder saber si efectivamente pudiera eventualmente llegar a durar toda esa cantidad de días en un transporte. Porque, bueno, todos los días hemos aprendido algo nuevo del COVID, todos los días. Entonces, por lo tanto, quizás lo que se dijo 3 días atrás, hoy día puede cambiar. Pero sin embargo, efectivamente, todos los estudios que hasta aquí teníamos era una duración máxima de 14 días en algunas superficies, pero que 28 días va a haber que investigarlo demasiado bien. Muchas No sé gracias. qué puedo opinar, Álvaro. Álvaro, Álvaro, ¿estás por ahí? Se nos perdió, Álvaro, se nos perdió. Hay otra pregunta aquí que tiene relación con la vacunación y la priorización. Y la persona pregunta que aparentemente no se le ha dado la prioridad necesaria a los trabajadores de salud en general. ¿Cuál es? Bueno, la primera prioridad la tiene obviamente el personal de salud que trabaja directamente con los pacientes más graves, porque obviamente ese personal es el que está manejando la vida, entre la vida y la muerte de un paciente que está en un estado muy crítico. Entonces, por lo tanto, esa ha sido la primera prioridad y claramente esas personas, ese personal ya fue vacunado con las primeras dosis que llegaron de la vacuna Pfizer, incluso con las 2 dosis, ¿ya? Las 2 dosis de vacuna. Entonces, por lo tanto, ya tenemos un personal que es el crítico, que es el que está atendiendo al paciente que está con ventilación, que está, digamos, luchando entre la vida y la muerte. Pero los trabajadores de la salud, obviamente que forman parte de un grupo prioritario, pero como digo, como no todo puede ser, porque además no está la vacuna acá en Chile. Si tuviera la vacuna acá en Chile, digamos, por ejemplo, cuando se planifican las campañas de vacunación contra la influenza, estamos hablando con vacunas puestas acá ya en Chile, ¿no es cierto?, donde obviamente se planifica la campaña y se comienza a vacunar toda la cantidad de personas, la que más se pueda durante un día, bajo las condiciones de seguridad, por supuesto, y de cadena de frío, que es tan importante, pero están los trabajadores de la salud, están dentro de las prioridades. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta respecto a, más bien económica, que dice, ¿por qué no se han adoptado medidas para activar empresas del sector turismo, restaurantes, hotelería nacional, etcétera? ¿Hay algún comentario que pueda hacer, Felipe? Mira, yo creo que lo que pasa es que ahí hay un problema más serio, ¿no? Para hacer la reactivación de estos sectores, porque hay un problema de distanciamiento, hay problemas con los aforos. Entonces, yo no sé el detalle de lo que se está haciendo, pero es indudable que estos son los sectores más afectados. Cuando vemos lo que ha ocurrido en el segundo trimestre, que fue el peor trimestre en Chile, nosotros tuvimos que estos sectores cayeron más de 30%, y eso tiene que ver, y ahora están viviendo los efectos de la segunda ola. Entonces hay un problema con el efecto del confinamiento, de las posibilidades de distanciamiento, y eso es algo que solamente se va a ir mejorando en la medida que vayamos saliendo de esta segunda ola, en que se vayan mejorando los indicadores de salud y se puede avanzar a fases más avanzadas en este plan paso a paso. Muchas Hernán, gracias. yo me tengo que salir.
tengo una... Perfecto. Te hago una pregunta final y te vas. ¿Ah? Te hago una pregunta corta. ¿Cuáles son los principales desafíos para la economía chilena y el nuevo ministro? Mira, yo creo que los desafíos tienen que ver con la reactivación económica, es el desafío principal, la recuperación del empleo. Básicamente hemos perdido 1.100.000 empleos y yo creo que eso hasta el momento no se han logrado recuperar, porque hay que recordar que en algún momento llegamos a perder 1.800.000 empleos. Y hoy día tenemos 1.100.000 que no se han podido recuperar. Entonces yo digo, recuperación de la economía y del empleo. Y yo creo que está el tema de la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Ahora creo que también que el ministro tiene todos los elementos para poder salir adelante de este escenario que es tan difícil. Bien, pues muchas gracias. Y hacemos una última pregunta para Álvaro, que lo retomamos, y con eso terminamos. Álvaro, ¿cuáles crees tú que son las medidas más urgentes para esta nueva etapa? Hoy yo me aprovecho de despedir de Álvaro, Hernán, María Teresa, un gusto. Muchas gracias. Chao, Muchas Felipe. Chao, gracias. Mira, ya lo mencionaba, necesitamos un reforzamiento, un No. Álvaro, no tenemos buena señal, parece. No tenemos buena señal. No tenemos buena señal. Así que no sé si a lo mejor Bueno, María Teresa nos puede a partir de la complementar. experiencia claro. de los errores que cometimos, la danza. Álvaro nos escucha, nos escucha. Sé que vamos a pedirle a María Teresa que lo reemplace. Bueno, efectivamente hay que tener un rediseño muy potente, o sea, vale decir, en el sentido de que realmente se cumpla con el tema de la Perfecto. trazabilidad. Chau. Eso es muy relevante, o sea, en el fondo, porque el esfuerzo, digamos, en todo lo que es el testeo, que es uno de los ejes esenciales, digamos, de la estrategia. El testeo podemos observar que nuestro país prácticamente ha sido un modelo respecto de otros países en cuanto a la capacidad de testeo. O sea, se ha llegado a hacer hasta 60.000 PCR por día. Y eso es una cantidad que está muy por sobre lo propuesto por organizaciones internacionales respecto al número de habitantes. Pero sin embargo, el punto crucial ha sido en que no sacamos nada con testear, ¿ya? Con tener diagnosticado casos, si en realidad no se tiene la capacidad de aislar esos casos, que es la medida prioritaria y urgente de hacer. Aislarlos inmediatamente, incluso antes que realmente esté el resultado del PCR. Desde cuando comienza a sentir los síntomas, esa persona debe quedar aislada. Y eso aquí es un trabajo de la Seremi y también de la atención primaria, y sobre todo la atención primaria, todo lo que es el seguimiento de los contactos que también deben quedar en cuarentena. Y esa parte yo creo que ha sido la más débil que hemos tenido como país, en que no se ha podido cumplir con el número de contactos de cada uno de los casos diagnosticados. Por ejemplo, deberíamos tener un número de unos 8 contactos al menos, 8 a 10 contactos por cada caso que se está diagnosticando y tenerlos en seguimiento, trazados, hasta que termine totalmente su periodo de cuarentena. Y esa parte no hemos llegado a ese número, solamente se ha llegado a aproximadamente 2 contactos por caso diagnosticado. Y también, digamos, la parte comunicacional. Yo creo que la parte comunicacional, que es crítica en este momento, debe ser ordenada en forma muy clara, muy disciplinada, una sola voz que realmente se entregue hacia todo el país de manera tal también de ir resolviendo todas las dudas. Pero cuando aparecen muchas voces se produce a veces una falta de coordinación en la cual la población se siente como perdida. En el fondo dice, bueno, ¿qué me quisieron decir aquí? Perfecto. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Álvaro. También agradecemos a Felipe Larraín y a cada uno de ustedes que nos están acompañando en este seminario, que creo que logramos el objetivo que perseguíamos, que era hacer una
un análisis comparativo entre medicina, interdisciplinario y economía desde las perspectivas del impacto del COVID-19. Así que la mirada de los dos médicos que tuvimos y la mirada del economista nos permitió ese análisis. Le agradecemos y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad en algún nuevo seminario CLAPES. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los panelistas. Gracias, Hernán, por la iniciativa y por haberme invitado a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias.